Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Es que como hoy día ha llegado un titular no se ha venido a la asamblea, pero hemos terminado a las 6, ¿no? A 6:30, después hemos tenido todavía un espacio de reunión, me he ido un ratito para la casa, está una media horita y ahora estoy. Y aquí está, nos da la mano, la vida está un poquito fría. Usted no baila, ¿no? Para la Virgen. En la boca de la gente, sí. En la boca de la gente. Últimamente. Porque en nombre de la Virgen se hacen tantas barbaridades que dan rabia. Manuel Alfaro, en estos minutitos, tiene que venir también don Juan Carlos Durán. Le he dicho Juan Carlitos y le he adelantado de qué le voy a preguntar por si acaso a Juan Carlos Durán. ¿No te sientes corresponsable de que el desayuno escolar, ya estamos acabando el año, porque estamos en septiembre, y hasta ahora no se ha completado? Los anteriores años no era tan bien, pero ahora es peor. No se ha completado todavía. A ver si llega don Juan Carlos Durán. Manuel Alfaro, ¿qué está pasando en la asamblea? El MAS está perdiendo espacio, perdió el comité cívico, porque es evidente que ha perdido. La FUPOCH ha ido con un candidato y su candidato ha perdido fuerza en el Consejo Municipal porque las peticiones de informe el alcalde tiene que prácticamente rogarse a sus concejales, y ahora en la Asamblea Departamental, ¿qué ha pasado? Hay sin duda alguna un proceso de desgaste interno al interior del movimiento al socialismo. Falta de compromiso, falta de lealtad, falta de identificación con las principales líneas que hacen a este proceso de cambio, que sin duda alguna nos está llevando a una situación un tanto crítica. Hemos tenido ya problemas al interior de la Asamblea Legislativa del Departamento de Chuquisaca con la elección de la mesa directiva, que en el respeto de la disciplina orgánica, disciplina partidaria, porque cuando uno se postula no lo hace por su cara bonita, se postula a través de una organización política partidaria, lo dice así la Constitución Política del Estado, y existen normas al interior de estas organizaciones y de estas instituciones, y en el momento de que uno acepta precisamente esa postulación, obviamente que también tiene que someterse a las normativas que están establecidas de manera interna en estas organizaciones. Y creo que eso es lo que está faltando en algunos compañeros, esa lealtad, ese compromiso, esa consecuencia, con líneas que vienen incluso desde el nivel nacional. Nos hemos reunido nosotros hace 4 días atrás con el presidente del Estado Plurinacional, en el cual no hemos recibido el libreto, pero sí hemos recibido las recomendaciones de qué es lo que debemos hacer, en qué debemos pensar, cuáles son los temas que deben priorizarse en esta pretensión de servir mejor a la población, de servir mejor al pueblo, pero creo que estas lógicas no están siendo entendidas. Yo discrepo obviamente profundamente con estas posiciones, pero al final de cuentas tienes que aceptarlas porque son decisiones de carácter personal, ¿no es cierto? O sea, yo no me voy a meter en la cabeza de nadie para decirle qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que pensar. De pronto yo voy a expresar mi punto de vista y por más de que no coincida con el punto de vista del otro, pero tengo que respetarlo. A ver, hay 3 bloques en la asamblea: el MAS anti-Urquizu, el MAS pro-Urquizu y los 4 opositores. Pero entre 4 opositores y el MAS anti-Urquizu han elegido la directiva de la asamblea. Bueno, yo no me atrevería a hacer esta distinción, o sea, de MAS anti-Urquizu o MAS pro-Urquizu, porque al final de cuentas todos quienes son militantes del movimiento al socialismo tienen que respaldar nuestras estructuras, y esto no significa apañar, esto no significa encubrir, significa ser disciplinado. Y en este tema yo no me atrevería a hacer esa diferenciación. Entonces, ¿qué son? ¿Los más que y los otros más que? No, bueno, o sea, en última instancia tenemos que hablar los que estamos al interior del MAS y de pronto los que por decisión propia, no voy a hablar a nombre de nadie, pero tal vez en estos momentos están tomando una posición diferente, porque te reitero, más allá inclusive de pronto diferencias que puedan existir de carácter personal, internos orgánicos, se tienen que respetar las decisiones y las líneas que emanan desde nuestras instituciones superiores y particularmente del presidente del Estado Plurinacional. O sea, el desconocer estos lineamientos implica que definitivamente ya no hay coincidencia con el propio partido político, con la organización o con este. Me dicen entonces, los que estamos en el MAS
¿Y los otros qué son del MAS? ¿Los que ya no están en el MAS? Yo no puedo hablar a nombre de ellos, en todo caso. ¿Pero ustedes ellos, cómo los ven? Son ellos los que tienen que definir. Nosotros hemos pretendido una relación de acercamiento a pesar de las dificultades, a pesar de actos de inconsecuencia que se han advertido con la propia elección, por ejemplo, de la mesa directiva, que ha tenido de una u otra manera, niegan de que haya habido un acuerdo, pero los hechos más bien últimos que se están suscitando nos hacen ver que definitivamente ha habido un acuerdo de orden político partidario entre algunos compañeros y la oposición, y el día de hoy están sosteniendo precisamente esas líneas, porque, a ver, ¿de qué estamos discutiendo al interior de la Asamblea? ¿Y cuál es la razón que puede llevar al departamento de Chuquisaca a una situación catastrófica cuando mañana? O sea, mañana. Es el plazo. ¿Por qué razón? Se empiezan a elaborar los POAs a mediados de año. Y el Ministerio de Economía y Finanzas manda las instructivas a los techos, gobiernos departamentales, tanto a nivel de gobernaciones como gobiernos municipales, dando los techos presupuestarios. O sea, esto tenemos nosotros previsto como ingresos, como Tesoro General de la Nación, cada uno puede gastar más o menos esto. Y es en base a esas directrices que obviamente tanto las gobernaciones como las asambleas o consejos y alcaldías municipales van elaborando su propuesta. Nosotros hemos presentado un POA en el que incluso en un primer momento se aceptaba un incremento con el que de manera personal no he estado de acuerdo. ¿Cuál es el motivo de este incremento? Contratación de personal, así clarito, o sea, contratación de personal. Pero, a ver, terminemos este tema político, porque ellos dicen, no es tema de personal, ustedes dicen 3 millones, ellos dicen, no, es apenas 1.800.000, pero a ver, antecitos de esto. ¿Alguien está mal? Al final ha llegado un momento en el que ha quedado Manuel Alfaro, 1, 20 al otro lado los que han aprobado. 20 contra 1. Usted está equivocado, los otros 20. La primera modificación. Aquí no hemos estado los 20. Esa asamblea, como muchas de las sesiones que se han venido desarrollando últimamente, prácticamente terminan con el quórum mínimo. Porque todo el mundo empieza a pedir permiso, ¿no? O sea, y no les descuentan nada. De acuerdo al reglamento, esto está permitido. Situación incluso en la que, como una expresión de rechazo, porque yo en 2 o 3 oportunidades primero había pedido permiso el año pasado, se me había negado, bueno, y este año empiezan a todos a pedir permiso en una oportunidad, dije, bueno, pues entonces yo también pido permiso, sí, y efectivamente, ¿no? O sea, me han aprobado el permiso. Y estamos terminando las sesiones prácticamente con el mínimo del quórum requerido. O sea, que no hemos estado los 20 o los 21 asambleístas, hemos estado apenas 12. El quórum mínimo. Entonces ha sido 1 contra 11. 1 contra 11, prácticamente. ¿Y entonces ese uno está equivocado o los otros 11? Lo que ocurre es que en este caso, la bancada opositora, en su pleno, más el respaldo de los compañeros que tienen, al parecer, algún acuerdo con la oposición, y 2 o 3 más que estaban en nuestra bancada y que equivocaron su decisión y lo han reconocido, han aprobado la modificación de este POA. Yo me he opuesto rotundamente, porque me parecía un acto de inconsecuencia, me parecía una jugarreta, porque después de haber consensuado con el Ejecutivo, después de haber tenido reuniones que las hemos propiciado como bancada, en la que primero hemos visto el POA de la Asamblea, después hemos visto el POA departamental, reunión con el Consejo Técnico, con todos los secretarios, proyecto por proyecto, programa por programa, y después de haber acordado un POA con un incremento de 1 millón de bolivianos, aunque yo no estaba de acuerdo, pero he aprobado ese incremento, porque sin duda alguna tampoco podía ser desleal con la bancada y con el conjunto de los compañeros, y hemos aprobado. Era el único que no estaba de acuerdo. Pero después, en la modificación... pero en esta parte, era el único que no estaba de acuerdo, pero que sí aprobó. Que sí aprobé. Ya. Sí. El resto de los compañeros habían también sugerido la necesidad del tema de los asesores, del tema de mayor personal. Yo reconozco de que esto es una necesidad de la Asamblea, de que no estamos trabajando en las condiciones más óptimas, pero cuando se vive un momento de austeridad, todos tenemos que apretarnos pues un poquito los cinturones. De pronto el próximo año podríamos y vamos a tener mejores ingresos, y ahí podríamos nosotros decir, trabajaremos más cómodo, un asesor para cada asambleísta, 2 o 3 vehículos más, 2 o 3 choferes más. ¿Y por qué no han hecho eso lo que se está cuando no había crisis? Pero lo hemos hecho. ¿Por qué no han hecho? El tema de incrementar... O sea, me dices, al año vamos a estar un poquito mejor y entonces podemos contratar asesores. ¿Por qué no han contratado antes? Hemos visto la necesidad. Es que el tema de los asesores, si bien es una necesidad, no es una necesidad imperiosa, Wilson. O sea, no podemos ¿Es más nosotros... imperioso el asesor para el secretario que para el asambleísta?
Porque eso dicen, ¿no? Es mejor ser secretario de Esteban Urquizu que ser asambleísta. No, pues que este es un discurso que no tiene mayor argumento. Y yo creo que tienen razón, es mejor ser ministro que diputado del MAS. Pero es en el tema simplemente de la responsabilidad y de las funciones que te son asignadas. A ver, un rato, obviamente. ¿Son más responsables los secretarios y más irresponsables los asambleístas? Estoy diciendo de que por una cuestión de delegación de responsabilidad administrativa. O sea, nosotros no tenemos capacidad ejecutiva, nosotros tenemos una labor de fiscalización y una labor de legislación, que son los principales mandatos que nos otorga la Constitución Política del Estado. En cambio, los secretarios tienen una labor eminentemente operativa y técnica. O sea, detrás de cada uno de los secretarios, dependiendo de las secretarías, que si no me equivoco son 8 al interior de la gobernación del departamento de Chuquisaca, existen programas, proyectos, instituciones y responsabilidades que cumplir. Por esa razón, no es que sean más o que sean menos, yo no voy a entrar tampoco en ese debate, pero simplemente por el tema de cómo van a encarar su trabajo. Obviamente que necesitan personal a su cargo. Obviamente que tienen que tener, por decirte, el secretario de Obras Públicas, que tiene que tener ingenieros, que tiene que tener arquitectos, que tienen que tener vehículos para que ellos puedan trasladarse a cumplir su trabajo. Por esa razón, obviamente que tienen mayor personal y que tienen mayor asignación de recursos logísticos. Manuel, en esto por ahí no coincidimos. Yo pienso que hay supernumerarios en la universidad, en el municipio y en la gobernación, porque uno va a las oficinas y se están dando escritorio con escritorio, cabeza con cabeza. Tal vez por una ¿Eso cuestión, es necesario? Tal vez por una cuestión, Wilson, en la gobernación del departamento de Chuquisaca se ha reducido significativamente el personal. Inclusive ha habido una reducción de sueldos el año pasado. O sea, en un proceso de austeridad, las medidas que está tomando el Ejecutivo, sin duda algunas son apropiadas. Que tal vez sea necesario hacer un mayor ajuste, que de pronto tenga que reducirse un poquito más el personal, yo en eso tal vez estoy incluso de acuerdo. En eso tal vez incluso estoy de acuerdo. Pero obviamente, por más de que hagas la reducción mínima del personal, van a seguir siendo muchos más dependientes de los secretarios. Ello no significa de que sean más, sino simplemente la razón y la condición técnica de su trabajo obliga de que tengan que tener más dependientes por las labores que van a desarrollar. ¿Este es un problema de pegas? Sí, definitivamente. ¿Cuántas pegas? Exactamente, a ver, se quiere 21 nuevos asesores. 21 pegas. 21 nuevos asesores. Se quiere 3 choferes más ya, y 24. Creo que son 2 secretarias más. 26. Ya. 26. No, 25. ¿Cuántos funcionarios hay en la gobernación? En estos momentos, ¿2000? en la gobernación no, en la gobernación no exceden los más de 380 funcionarios. En toda la gobernación, en todas las secretarías. Es decir, en el municipio son 8 veces más. No tengo ni idea del gobierno municipal. En todo caso, lo que nosotros tenemos que hablar es de lo que nos compete. ¿No son 300? ¿no? Casi 400. O sea, 400 servidores. No, yo pensé que eran como 1000, porque como veo tanta gente y pienso que en el área rural también tienen... Son cerca de 400. Y entonces decía 26 comparados con los 1000. No, pero es que que me dice que son 400. Pero es que esta tampoco tiene que ser la comparación, Wilson. O sea, ¿cuál es la naturaleza de nuestro trabajo? Y obviamente la necesidad de ese personal. El día de hoy, y vuelvo a reiterar, no es que yo niegue la necesidad de más personal al interior de la Asamblea, pero no es personal estrictamente necesario. A mí me parece de verdad un despropósito que cuando no estamos pudiendo inscribir por falta de recursos económicos proyectos en el POA del 2018, la Asamblea Legislativa del departamento se dé el lujo, o sea, en esa condición se convierte en lujo, ¿no es cierto? O sea, de decir, necesitamos un asesor más para cada asambleísta. ¿Qué funciones va a cumplir exactamente ese asesor si cada uno de los miembros de la Asamblea estamos asignados a una comisión y en esas comisiones existen asesores que hacen el trabajo técnico, que es lo que necesitamos nosotros en la Asamblea Legislativa del Departamento de Chuquisaca? Es en esa relación. ¿Necesitamos personal? Sí. Pero hagamos en todo caso la contratación de ese personal cuando sean mejores las condiciones económicas que tiene el departamento. ¿Y por qué siendo el mismo partido gobernando la Asamblea y gobernando el Consejo, en el Consejo hay pero muchos más funcionarios? Y es de una ciudad, no es de un departamento. ¿Por qué será? ¿Es el MAS también? No, son las estructuras internas, en todo caso, de gobernación y alcaldía. Yo pertenezco al ente legislativo de la gobernación del departamento de Chuquisaca. No voy a hacer apreciación respecto al tema de la alcaldía municipal, no es mi competencia y quiero ser respetuoso. ¿Ciudadano? No, soy ciudadano, obviamente, soy ciudadano, pero también estoy ejerciendo en estos momentos una representación. En estos momentos también soy autoridad de una instancia que reclama autonomía, ¿no es cierto? Y tiene que ser respetuosa también de las otras instancias autónomas que hacen al gobierno nacional en sus diferentes instancias territoriales. Yo creo, Manuel, que no es un tema de pegas, ni es un tema de choferes, ni es un tema
de movilidad, es un tema político. No, obviamente. O sea, pienso es un yo, tema cuando de... es un tema político, si el gobernador decía, ya tengan 26 pegas más, iba a surgir otro tema. ¿Qué es lo que ha pasado políticamente? En un primer momento incluso por eso estaba aceptado. O sea, a pesar del rechazo mío, pero he votado, no voy a decir he rechazado y no he votado, pero he votado por una acción de consecuencia precisamente con mi bancada y por una situación de consecuencia con la línea que se había definido en la mayoría, porque me someto, ¿no es cierto? O sea, me someto, o sea, soy respetuoso de las instancias, soy orgánico, soy disciplinado partidariamente. Y primero había la solicitud de un mayor incremento, hablando, negociando con la gobernación, se quedó en un incremento de 1.000 bolivianos, o de 1 millón de bolivianos. Yeah. Después, ese mismo escenario ha sido pateado. La mesa ha sido votada. O sea, el gobernador aceptó 1 millón. Aceptó 1 millón. Pero entonces ¿por qué no, que suba más? Correcto. ¿Por qué institución? Por la Asamblea Legislativa del Departamento de Chuquisaca. Nosotros hemos pateado la mesa y tenemos que asumir nosotros esa responsabilidad. Habiéndonos dado el 1 millón, hemos dicho, pucha, si están largando, disculpa la expresión, entonces queremos 3 millones más, o 2 millones más. En total son 3 millones lo que se ha pedido en la modificación. Ya. En la modificación. 1.800.000. El 1.800.000 más el millón aceptado son 2.800.000, ¿no es cierto? O sea, ahí ya hubo en todo caso una situación de pánico. Ahí yo dije, ya basta. O sea, 1 millón ya aceptable. 2.800.000 no. Hemos cometido el error como asamblea porque por más de que yo me haya opuesto y haya votado en contra, ha habido una decisión del Pleno, aunque reducido simplemente de 12, pero que ha votado por esa reconsideración. Nosotros le hemos pateado el piso al Ejecutivo en la concertación de ese POA. Posteriormente ha habido la participación del presidente, que el presidente ha dicho... Evo Morales, hace 4 días atrás, que se ha reunido con la bancada y ha dicho, ¿qué están haciendo? O sea, ¿este ha sido un tema que le ha preocupado No, sin duda alguna. ¿O ha sido una coincidencia? No, ha sido un tema que le preocupa al presidente. ¿Alguien le iba a llorar al presidente? Mis asambleístas no me hacen caso, ¿por qué se ha enterado? El presidente tiene conocimiento de todo lo que ocurre. Obviamente que tiene niveles de coordinación en todos los niveles, tanto municipales como departamentales, y es obligación del presidente tener conocimiento de qué es lo que está ocurriendo. Pues nos hemos reunido con el presidente, ha habido esta reflexión. El presidente no nos ha dado el libreto, nos ha dicho, a ver, piensen qué es lo que estamos haciendo. Piensen qué es lo que tiene que hacer un verdadero hombre y una verdadera mujer comprometida con el proceso de cambio y que hemos jurado en el momento de nuestra posesión servir a la población. ¿Será lo correcto? ¿Es lo adecuado? En estos momentos en los que nos estamos ajustando todos los cinturones, será bueno que la Asamblea, incluso el presidente, sugirió el tema de una reducción de las dietas de los asambleístas. De los asambleístas. Obviamente, del gobernador y de todos. De todos. De absolutamente todos. Ya. Ahí nosotros hemos dicho no, porque esto sería generar una mayor recesión económica en el departamento de Chuquisaca. Sería menospreciar también el trabajo técnico y profesional que hacen quienes están desarrollando sus actividades en beneficio de la población. Pero bueno, este tema no ha prosperado. Hemos hablado, ha sido, como te digo, no libreto del presidente, no imposición, porque es respetuoso, pero hemos reflexionado, hemos conversado respecto a estos temas. Después de esa posición del presidente, después de habernos compartido en todo caso cuáles son los lineamientos que deberíamos tener quienes estamos comprometidos con el proceso de cambio, ha habido la participación de nuestras organizaciones sociales que forman parte del pueblo. Federación de Pueblos Originarios, Las Bartolinas, nuestra departamental, han llegado centrales, subcentrales, hemos tenido una reunión en la que ya en la reunión, por mandato de estas organizaciones, se dice no incremento. El problema ya no puede ser ni siquiera los 2.800.000, ni puede ser el 1 millón, no incremento. La Asamblea puede trabajar como ha venido trabajando hasta este momento con los 10.200.000, que es lo que está asignado para el POA 2017. ¿Qué queda ante ese mandato ya establecido a través de nuestras organizaciones, a través de la gente que forma parte del pueblo de la base y que obviamente ve que no es posible llevar adelante ni siquiera un incremento mínimo cuando existen muchas otras necesidades? Esa es la principal preocupación. Y ese mandato se ha dado, ese mandato se ha establecido. Es por ello que tanto la bancada del Movimiento al Socialismo como el propio gobernador del departamento de Chuquisaca, hemos dicho, nos sometemos a esa decisión. Nos sometemos. ¿Cuál bancada hay más? La bancada del Movimiento al Socialismo. Hay una sola bancada del Movimiento al Socialismo. ¿Hemos hablado de 2 grupos? No.
Habrán otros grupos que de pronto no sé si serán parte de la bancada o no del movimiento socialista, pero hay una sola ¿Don bancada Pablo Pérez al es parte de interior la bancada? que él defina. No, usted me está diciendo que hay una sola. Hay una sola. ¿Está él o no Hay está él? una ¿Lo sola. incluyen él o ya no lo incluyen? No es que nosotros lo incluyamos. El tema es la decisión personal de cada uno de los asambleístas de estar en el lado que más les conviene, en el lado con el que comulgan ideológicamente o en el lado que les dé la gana, y es su legítimo derecho. Yo no voy a hablar de terceras personas. A mí me dicen absolutamente... Es que tú me estás diciendo que hay una sola bancada. Es una sola Y por bancada. eso pregunto, Pablo Pérez, Sandra Signani, ¿es parte de la bancada? ¿Sí es una sola? Nosotros ¿O tenemos... ya hay medio masistas y opositores? Esa será la decisión de ellos. ¿Pero ustedes cómo los toman a ellos? Nosotros todavía estamos Usted es jefe de bancada. nosotros todavía estamos en la intención de consolidar este proyecto político en beneficio de la Jefe de bancada, ciudadanía. ¿verdad? No me equivoco. Vicepresidente. Ah, ya. Vicepresidente ¿Quién de la es jefe bancada de del bancada? movimiento. Don Gregorio Vela. Don Gregorio. Por ejemplo, en la reunión que hemos tenido con el presidente, no han estado casualmente, no sé por qué razones, han argumentado motivos de salud, no han contestado celulares, pero son decisiones personales. Nosotros los hemos invitado. Son decisiones como políticas, no nos mentiremos. pero pues, también. nosotros Ya. los hemos invitado, pero no han estado presentes. Nosotros Con el cumplimos presidente. en hacer la convocatoria ¿Quiénes? a la bancada. ¿Quiénes no han estado presentes? No ha estado presente, a ver, en esto no estoy haciendo alusiones de carácter personal, No, pero estamos simplemente estoy informándonos. reflejando un escenario. No ha estado Pablo Pérez, no ha estado Griselda Brito, después, si no me equivoco, Luciano Quispe, Sandra Signani, si no me equivoco. Bueno, ellos Pero ha estado el presidente y la vicepresidenta. Ha estado el vicepresidente, sí ha estado, o el presidente, perdón, de la Ya. Asamblea. Dionisio ha estado con nosotros, ha recibido también las reflexiones del presidente del Estado Plurinacional, y bueno, después de esas recomendaciones de trabajar con nuestras bases, de trabajar con nuestras organizaciones, se toman otras decisiones que sabrán cuál es el motivo, cuál es el fundamento, cuál es la intención que se tiene detrás de ello, pero yo vuelvo a insistir, es un tema que no debería estar en estos momentos perjudicando de manera tan seria al departamento de Chuquisaca, porque vence el plazo el día de mañana. Y es lo que para ha la ocurrido esta tarde. presentación. Esto Esta es lo- tarde de los 21 han acabado 17. Hemos hablado de 17. Bueno, 4 no han participado, 3 Ya. están declarados en comisión y uno ha pedido permiso por toda la sesión, creo que por motivos de salud, no se encuentra en la capital, pero hemos participado 17. Y de los 17 han terminado votando de nuevo. De los 17, sí. ¿Qué hemos votado? Para mí una decisión absolutamente ilegal. ¿Por qué razón? Se ha determinado devolver el POA presentado por el nivel ejecutivo a la Asamblea Legislativa del Departamento de Chuquisaca sin que el Pleno tenga mayor conocimiento del contenido de ese POA. Y nosotros lo que habíamos pedido para precisamente que la Asamblea pueda ejercer ese derecho que está reconocido constitucionalmente como máxima instancia deliberativa, lo que ha ocurrido es de que sin mayor conocimiento se ha devuelto al Ejecutivo, y lo que nosotros pedíamos era que, cumpliendo el reglamento, cualquier documentación que ingresa Wilson a la Asamblea, incluso la nota más mínima, es sometida a consideración del Pleno, y el Pleno decide, se deriva a tal comisión, que se distribuya simplemente para conocimiento. ¿Y eso no era peor? ¿Qué? Porque derivar a una comisión es 15 días. No. El tema de los 15 días, y no nos equivoquemos también con esto, el tema de los 15 días es el plazo máximo que tiene una determinada comisión para emitir criterio. ¿Se puede hacerlo en una hora? Si la comisión quiere hacerlo en una hora, si la comisión puede hacerlo en una hora, en vez más bien de criticarlos, de decir, oye, ¿por qué están trabajando tan rápido? Tendríamos que aplaudirlos, ¿no es cierto? Lo que nosotros solicitábamos, y es un derecho legítimo, que la Asamblea en su pleno tenga el conocimiento de cuáles son las observaciones. Presentábamos el día de hoy a la comisión correspondiente, le íbamos a pedir que apure su trabajo para el día de mañana por el tema del vencimiento del plazo, para no caer en responsabilidades de ¿Quiénes son de carácter la comisión? administrativo. Están en la comisión, a ver, tenía que remitirse a la comisión mixta conformadas por las comisiones jurídica y la comisión de planificación. En la comisión de planificación está Víctor Hugo Sánchez como presidente, está Dionisio Guayas como vicepresidente o secretario, si no me equivoco, y está don Luciano Quispe. En la comisión jurídica está Marina Benítez, está Griselda Brito y don Pablo Pérez. Y entonces ahí, de los 6, 4 son... Ese es el derecho legítimo y por eso es ¿Y lo que yo he podrían rechazar? reclamado, eso es lo que ¿O yo he esperar los 15 reclamado, días? o esperar los 15 días o el día de mañana en conocimiento pleno del informe que presente esta comisión, con todas las observaciones, pero ese es el procedimiento regular y eso es lo que no se ha hecho el día de hoy. Y el Señor- resultado final ha sido, Esteban Urquizu ha vuelto a perder en voto. 9 votos le han dicho
vuelva al Ejecutivo, y los otros 8 votos han dicho que no vuelva al Ejecutivo. El decir Esteban Urquizu, yo creo que es una apreciación muy ligera, con todo el respeto. Y yo me ratifico, porque Esteban Urquizu ha dado conferencia de prensa y ha intentado reflexionar, amenazar y todo lo demás a esos asambleístas. Pero es que no es del tema de Esteban Urquizu. O sea, ¿quién pierde el día de mañana? Sí, va a decir Chuquisaca. No, pero por supuesto. Pero sí, internamente es por culpa del MAS. Pero problema del MAS pierde es el departamento de Chuquisaca. ¿Y por culpa de quién? Y esa es la gran preocupación. Pero es por culpa del MAS. En todo caso. Este es un problema interno del MAS. La oposición es la que está insistiendo pero permanentemente. Son 4 tipos. Pero con otros 4 más han tenido la votación suficiente el día de hoy para revertir esta situación. Entonces, es problema del MAS. Pero no es problema del MAS. Claro, si el MAS tiene 17 y de los 17 se dividen, ¿problema de quién? No, tiene que haber una consecuencia con los intereses del departamento, más allá de los intereses de carácter político, Wilson. Ya, no hay consecuencia. No hay consecuencia en algunos masistas. Lo que necesitamos nosotros es pensar en el departamento. ¿Pierde Esteban Urquizu? No pierde Esteban Urquizu. Eso dicen todos. Díganme que doña Hilda Saavedra no va a decir pierde el departamento. Los efectos, si el día de mañana no se lograse la aprobación del POA, ¿qué viene de manera inmediata? Un proceso de congelamiento de cuentas, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo, por más de que nosotros podamos justificar, podamos hacer una reconsideración, cuánto tiempo más o menos demora un descongelamiento de cuentas? Unos 15 días, un mes. Estamos hablando de 3 meses a 4 meses. 3 meses, hasta el próximo. De 3 hasta 4 meses. ¿no? ¿Qué va a pasar en esos 3 o 4 meses? No se paga un solo salario. No hablemos de los salarios de los asambleístas, no hablemos de los salarios ya de los servidores públicos, de los secretarios. Estamos hablando de salud. Estamos hablando de seguridad ciudadana. Pero políticamente, a ver, el presidente va a decir, bueno, Esteban, ¿qué pasa? Tenías mayoría de asambleístas y los has perdido. ¿Por qué no puedes gobernar Chuquisaca? No es culpa del gobernador. ¿Pero entonces de quién? No, es culpa en todo caso de la inconsecuencia de cada uno de los asambleístas. Y estas tienen que ser responsabilidades de carácter personal. Estas tienen que ser, Wilson, ustedes son angelitos, los 8 del día son angelitos y los 8 son los diablitos, los 9. Es la responsabilidad y el efecto de nuestros actos lo que tiene que juzgar el pueblo el día de mañana. Si los tuviera en esta Cámara, a los ¿qué se llaman? ¿Qué les podemos decir a los otros masistas? Compañeros asambleístas, a ellos, a los colegas asambleístas. Si los tuviera, ¿y qué les diría en 2 minutos? Lo que les he dicho todo el día, lo que he dicho desde hace más de 10 días atrás, asumamos una posición de consecuencia. No puede ser de que incrementemos o haya una pretensión de más de 2.800.000 bolivianos solamente para la contratación de 25 personas, para la compra de movilidades, por más argumento que le den de que tenemos que ser consecuentes con la institución, de que debemos mejorar nuestras condiciones de trabajo. Cuando no hay recursos económicos para inversión pública, todos debemos ser consecuentes con esa necesidad del pueblo. Lo que se está haciendo el día de hoy, de poner en riesgo el desembolso de recursos económicos para la atención de las diferentes necesidades que tiene nuestra población, es algo sobre lo que tienen que reflexionar profundamente y, por supuesto, al final de cuentas es decisión de cada uno. Pero yo voy a salvar mi responsabilidad, yo lo voy a asumir esa mi consecuencia con las necesidades. El tema de lo político pasa a un segundo plano, obviamente que nos va a golpear, obviamente que nos va a desgastar, obviamente que se buscarán culpables, se dirá es Esteban Urquizu, no es Esteban Urquizu, son los de la oposición, son los oficialistas, son los MBListas, los MNListas, no importa el día de mañana qué explicación le podamos dar al pueblo, lo cierto es de que la ciudadanía, el departamento de Chuquisaca, se va a ver grandemente perjudicada. Eso es lo más importante. Lo otro, podemos entrar en un escenario de debate político, tenemos que hacerlo además necesariamente, pero en todo caso, este interés político, este interés partidario, esta mezquindad, esta mediocridad, esta miopía, de pensar primero en mi interés y que me valga un comino el interés de la comunidad, es lo que definitivamente nos no sé a quién les ha dicho, si a Esteban, si a los amigos de la oposición, si a los de la oposición o a sus amigos. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. A quien asuma su conciencia. Es un tema que tenemos que asumirlo como responsabilidad de carácter personal, más allá de las consignas de bancada, más allá de las consignas políticas partidarias. Es un tema que tenemos que asumirlo cada uno dentro de nosotros. Esta mi decisión. Por más incluso que tenga una repercusión política más o menos. Esta mi decisión afecta a los intereses de la comunidad, que de pronto está hastiada, asqueada de lo que es el manejo político. Esta mi decisión le va a afectar al pueblo.
Eso es en lo único que tenemos que pensar absolutamente todos. Don Juan Carlos Durán, ¿dónde está? Don Juan Carlos Durán, dirigente de los padres de familia, se ha corrido. ¿Está por ahí? Ah, está ahí abajo. Don Juan Carlos Durán tenía que estar. A ver, después de la pausa vemos. Don Juan Carlos. Circuito electoral. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Guadalupe 2017. Sucre te espera con los brazos abiertos. 15 y 16 de septiembre. 15 y 16 de septiembre. Si visitas Sucre, seguro que volverás. Seguro que volverás. Sucre, municipio cultural, turístico y amigable. Iván, el alcalde de todos. El APAS transporta el agua de las fuentes de Ravelo y Cajamarca. La potabilización se realiza a las 24 horas del día. El agua es vida y todos debemos tomar conciencia para su uso racional. Cuando te lave los dientes, utiliza un vaso con agua. Cuando lave los servicios de cocina, hazlo en un recipiente y no dejes el grifo abierto. Cuando laves ropa, utiliza un recipiente con agua. Y cuando enjuagues, haz lo mismo. No riegue las plantas en los días de mucho calor. Cuando laves tu auto, utiliza un balde con agua y no la manguera. Revisa los grifos y las instalaciones sanitarias que no tengan pérdidas de agua. Cuidar el agua es una responsabilidad de todos. El APAS es regulado y fiscalizado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico. Cuidamos la calidad desde el inicio del proceso. Controles permanentes avalan nuestras certificaciones. Sumamos nueva tecnología a nuestra experiencia. Esta es la nueva planta de Concretec, produciendo en Sucre para Chuquisaca y Bolivia. Trabajamos cada día en el proceso de elaboración de nuestro producto estrella, la mejor vigueta que podemos brindarle. Además de hormigón premezclado y plastoformo de alta resistencia. En Concretec creemos que la calidad es lo que hace diferente a las grandes obras. Por eso nuestro servicio es personalizado y a domicilio. Cualidades que solo encontrará en la vigueta con el sello Concretec. Adherencia máxima, material superior, mejor ajuste, óptima traba, acero y hormigón de máxima resistencia. Valor concreto para su construcción. Concretec, concreto y tecnología. CESA le recuerda que debe pagar puntualmente sus facturas de luz. No se quede a oscuras. Pague mes a mes. Cancele puntualmente. Evítese cortes, así ahorra tiempo y dinero. No pague por reconexiones innecesarias. Sea puntual con sus facturas de luz. CESA, su empresa, la energía del desarrollo. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, AE. La Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca está compuesto por 21 asambleístas departamentales, electas y electos democráticamente por población, territorio, usos y costumbres. Tiene como sede de sus funciones la ciudad de Sucre, capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Compuesto por los siguientes asambleístas: Dionisio Güello Orellana, Griselda Brito Carazane, Alejandra Limachi Quispe, Roxana Linares Cáceres, Sandra Señani Fesufino, María Benítez Oporto, Gregorio Vila Vargas, Heidi Cayo Ata, Manuel Alfaro Vega, Luciano Quispe, Cipriana Acuña Llanos, Eusebio Cordero Rodríguez, Hilda Saavedra Serrano, Víctor Hugo Sánchez Morales, Paulina Limache, Pablo Pérez Petrinovic, Dora Rivera Llanos, Atemar García Chaire, Elsa María Guevara Guise, José Ortiz Vallejos, Estela Urriona Huanca, los cuales están divididos en 8 comisiones que son: Comisión Jurídica, Comisión de Autonomía, Comisión de Planificación, Economía y Finanzas, Comisión de Obras Públicas, Comisión de Desarrollo Productivo, Comisión de Medio Ambiente, Madre Tierra y Agua, Comisión de Desarrollo Humano y Social, Comisión de Hidrocarburos, Energía y Minería. Legislamos, deliberamos y fiscalizamos para un mejor desarrollo de Chuquisaca, para una gestión clara y diferente. Dionisio Huella,
un presidente consecuente. Porque te llevamos en el corazón. Cotes te comunica, te entretiene y te conecta al mundo. Cotes Limitada, tu cooperativa, mi cooperativa, apoya lo nuestro, consume lo nuestro, telefonía fija, televisión por cable e internet, con la mejor calidad para ti. Ven, suscríbete y disfruta de nuestros servicios. Sé parte de nosotros, sé parte de nuestra familia. Porque Cotes Limitada es nuestra empresa, nuestra cooperativa. Esta entidad está regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale clic a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. Circuito electoral. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Pablo Pérez Petrinovic. ¿De cuánto tiempo? ¿De cuántas lunas? ¿Qué estaba haciendo? Me encontraba más con usted en La Paz que aquí. Sí, no, ¿cómo está primero? Wilson, buenas noches. Un saludo a todos los amigos del programa. No, permanentemente viajo a La Paz. Mi mami vive en La Paz, ya se ha ido a vivir con mi hermana. Ya es mayorcita, entonces trato de viajar seguido porque cada viaje puede ser la última vez que la vea. Mi mamita ya es viejita, ella... Y mientras uno pueda hacer algo por el papá, la mamá, hay que hacer. Sí, mi padre murió hace muchos años atrás, cuando yo era muy jovencito. A Dios gracias, todavía la tenemos a mi madre. Y bueno, por lo menos la dicha de verla, lo poco que queda, solo Dios sabe hasta cuándo, ¿no? Entonces esos tiempos aprovecho de ir y seguir. Y bueno, ya ahí nos vimos muchas veces con usted, Wilson. Esos son los viajes que hago a la ciudad de La Paz, y bueno, y la verdad que un poco con perfil bajo en el tema político, porque consideramos que tampoco era tan necesario, ¿no? Pero bueno, cuando hay algunos tsunamis políticos estamos ahí dando la cara. Creo que mucho tiempo nos han vapuleado de todo lado, hemos tratado de ignorar nomás un poco, de dejar pasar, pero creo que ha llegado el momento también que un poco demos la cara. Se nos ha dado una serie de calificativos que creo que no lo merecíamos, ¿no? Y bueno, ahora estamos acá dando la cara a Wilson. Me dicen, pero él no es Juan Carlos Durán. Bueno, Juan Carlos Durán, el dirigente de los padres de familia, le invité al programa hace días y lo volví a ratificar al empezar la semana y me dijo, hoy no puedo, mañana. Perfecto, mañana. A mañana le dije, hoy sí puedes, con mensajitos, no, hoy tampoco, mañana, bueno, mañana. ¿Y puedes o te estás corriendo porque te sientes corresponsable del problema del desayuno escolar? Le dije a Juan Carlos Durán, dirigente de los padres de familia, me dijo, no, mañana. Y casi sabía que el mañana todavía no ha llegado. Y oigo, Juan Carlos Durán, te estás corriendo, Juan Carlos, cuando quieras ven y justifica tu accionar como dirigente de los padres de familia y el fracaso del desayuno escolar. No solamente se puede echar la culpa a los del Ejecutivo. Si los dirigentes de los padres de familia están de dirigentes, para algo estarán. De manera que, Juan Carlos, cuando quieras te espero. Pablo Pérez, la última vez que lo escuché fue cuando hablaba con don Eusebio Cordero. Ah, sí, una grabación interesante que salió por todos los medios. Finalmente, ¿cómo se filtró? O sea, yo les digo siempre, me gustó a mí lo que se filtró por todo lado. No, alguien me decía, la habilidad política de vos, conocemos, Pablo, me decía un colega de usted, ¿no? Y un colega suyo me decía, Pablo, conocemos la habilidad política. Tú lo has filtrado esa grabación y me dices, no, solo Dios sabe quién ha hecho. Pero me gustó porque salió, se pilló. ¿Conoce a Dios? Ha sido, sí, claro. Sí. Entonces sabe quién ha filtrado. Sabe quién ha filtrado. ¿No? Yo siempre salgo de mi casa, Dios mío, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos yo me cuido, porque bueno, los tenemos identificados y es mejor que Dios nos cuide de los amigos. Entonces, ¿no? Dios sabe quién ha filtrado. Cuando usted lo conoce a Dios, sabe quién ha sido. ¿Quién ha sido? Y él también sabe. Y, y después no pudimos hablar más, aunque sí escuché su explicación. No, pero además que esa grabación fue mejor que una entrevista, porque dio vuelta a toda Bolivia. Sí, me escribían de La Paz y me decían, Pablo,
tu teléfono está pinchado. Yo les dije, no, no está pinchado mi teléfono, solo Dios sabe quién sacó y para qué sacó. Y creo que fue para bien, fue un momento de reflexión, etcétera. Y bueno, por lo menos, y bueno, y se me trató de traidor y de todas esas cosas. Y el tema político, usted sabe, Wilson, pero antes de está en la conciencia de cada uno. Usted justificó, no las palabras, ¿no?, que decía sobre el señor Camacho, que yo he dicho no la conozco ni a su mamá, ni mucho menos, pero usted justificó ese tema y dijo, el señor Camacho, al enfrentarse a las hermanitas Sierras de María, nos hace daño al MAS, no le hago daño yo. Pero claro, cuéntenos así. Pero mire, ¿sabe qué pasa? En política, o sea, todo, acá Camacho, por ejemplo, que fue el meollo del problema en Sucre con el tema de las hermanas y de los hermanos, es una autoridad elegida a dedo políticamente, pero tiene que cuidar también lo político, ¿no? Salen las hermanas y empieza la cuestionante en Sucre contra él, no, contra el MAS, o sea, contra nosotros, ¿no es cierto?, contra el proceso. ¿Eso qué hace? Nos genera costo político. Inmediatamente viene una reacción con los hermanos de San Juan de Dios. La gente reacciona y nos interpela, nos cuestiona a nosotros. Y empieza un costo político. O sea, porque no decían, pues el chico Camacho nos ha hecho esto. No, decían el MAS y nos ponían en conflicto. Y al propio compañero gobernador, desde los medios, decían cómo van a hacer eso. Entonces, y él salió inclusive a decir, hay una conspiración, así. Entonces yo desde ahí les dije, más bien nosotros estamos tratando de evitar el costo político por el compromiso ideológico político, además de años, no de una década, de muchas décadas en el proceso. Imagínense cuidando para que no haya costo político. Pero eso generó costo político. Usted periodista, a ver, Wilson, permanentemente metido, conocido en el departamento, además con criterio político, no le estoy diciendo que sea de algún partido político, tiene criterio político, y obviamente como periodista, por eso nos entrevista a los políticos, porque tiene criterio político. Rápidamente, la salida de las hermanas, ¿es costo o rédito político para el MAS? Usted ha dicho que costo es político. Un perjuicio para el MAS. Costo político. El problema con los hermanos de San Juan de Dios, ¿costo o rédito político? Costo político. Innecesariamente. Ahí tiene que haber la habilidad, la capacidad también, pues, en este caso de los directores, y le hacen quedar mal al gobernador, y por ende, al ser el gobernador una figura emblemática del MAS en Sucre, como que de pronto, pues, nos afecta al movimiento al socialismo, ¿no? Y ahí empezaron que Pablo Pérez traidor, lo vamos a expulsar, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Antes dijeron, cuando ya se hizo la directiva, sí. Don Marcel Orgaz dijo, Sandra Siñán y Pablo Pérez expulsados. Y después dijeron, no son tan importantes como para que los expulsemos. Y después de este tema de las Sierras de María, de nuevo Marcel Orgaz dijo, no, Pablo Pérez no está bien aquí. ¿Qué pasa? No, yo creo que... ¿Ha hablado con Marcel Orgaz políticamente? ¿Qué pasa en el MAS con usted? Yo más bien creo que... por eso yo he salido a los medios, yo no estaba saliendo y tampoco tenía mucha intención de salir todavía, ¿no? Pero creo que es el momento ya. Una serie de adjetivaciones contra mi persona, etcétera, traidores a Sandra Siñán y de igual manera. En este momento, el dirigente del MAS, Marcel Orgaz, gasta, porque hay que ver, hay que saber aprovechar los medios. Él gasta los medios en entrevistas para hablar y decir, Pablo Pérez lo vamos a expulsar, que aquí, que allá, que a Sandra Siñán. Cuando más bien Marcel debería estar preocupándose, ¿cómo estamos en Sucre? La verdad, yo estoy saliendo a los medios porque estoy preocupado cómo estamos en Sucre como movimiento al socialismo. Como más. Estamos preocupados, yo preocupado porque ha costado construir este proceso. Con mucha gente ha costado construir, inclusive con gente que tal vez no está en el MAS, está fuera del MAS, pero esa gente le ha aportado al proceso desde muchos escenarios y seguramente ve con mucha preocupación la situación en la que estamos en Sucre. Estamos muy interpelados. Y creo que Marcel Orgaz, en vez de preocuparse de Pablo Pérez todos los días, lo que debería hacer es convocar a un congreso inmediatamente al movimiento al socialismo porque él ya ha concluido su gestión en marzo. Entonces, al ser prorroguista, él está debilitando las estructuras del MAS. Y al debilitar las estructuras del MAS, ahí viene obviamente todo lo que nos está ocurriendo en Sucre en cuanto a lo que significa tema de elecciones, tema instituciones, etcétera, que de por sí nos generan costo político. ¿Estoy traduciendo bien? ¿Está pidiendo la renuncia de Marcel Orgaz? No, de ninguna manera. Yo respeto, ¿Para qué sería el Congreso? No, es que Marcel ya ha concluido su gestión en marzo. Ya debería irse. Ya debería llamar a un Congreso y de por ahí los elegíamos.
¿no es cierto? Y si a mí me dirían, yo los elegiría. ¿Es buen dirigente? No, no es buen dirigente. Es mal dirigente, entonces. sino que por lo menos se preocupa de mí. Me gusta lo que se preocupa de mí, ¿no es cierto? Me hace famoso en todos los medios. Ahora, pero por lo menos en el tema político, dar línea, llamar, pero no llamarse un poco más para decir, les hemos llamado y les hemos jalado la oreja. O sea, no, y les hemos bajado el pantalón y en el poto pelado le hemos dado 2 lapos. Mentira, eso no va, eso no se hace. ¿Le han llamado a usted? No, yo lo he escuchado decir por prensa. ¿Pero no le ha llamado? No. Como el jefe político no le llamó Pablo Pérez, ¿cómo arreglamos? No. Lo que escuché decir es que lo vamos a pasar al Tribunal de Honor, etcétera, etcétera. Y no, yo soy respetuoso, inclusive soy respetuoso de Marcel mismo, porque él sigue siendo dirigente. Pese a los mesecitos ya caducos, sigue siendo dirigente y yo lo respeto. Pero lo que me preocupa es cómo estamos en Sucre. Porque no se olvide, Wilson, hace décadas ha costado echar a Sucre como dentro del socialismo. Pero Pablo, para los que ahora han llegado de paracaídas, han llegado de otros partidos, para ellos es fácil decir, pues, ¿cómo va? Entiendo que no sé, pero alguna vez he escuchado decir, pero no me preocupa Marcel. Me preocupa la conducta de Marcel como dirigente del MAS y es el momento de una reflexión política. Estamos interpelados por la población, por Dios. ¿Y cómo no vamos a iniciar un proceso desde conducción en Sucre en miras hacia las elecciones de las próximas elecciones del 2020? ¿Por qué le digo esto, Wilson? Porque 2 años en política para recomponerse es poco. Pablo, no nos queda por hoy mucho tiempo, ojalá tengamos otra cita la próxima semana, pero estaba aquí en ese mismo lugarcito, debe estar caliente todavía, don Manuel Alfaro, y decía, nosotros, los masistas, era como decir, nosotros los buenos, ahí están los otros, lo incluía a usted, a Sandra Signani, a todos los que hoy día 9 contra 8, yo digo, le ganaron a Esteban Urquizo. Yo escuché la entrevista del asambleísta Manuel Alfaro ahí abajo, estaba esperando haciendo hora para la mía, ¿no? Y cuando dice, somos consecuentes, le creo, porque ellos fueron consecuentes con el bancerismo, con el mirismo y hace poco con el gonismo. Los del MDL que ahora han penetrado al MAS han sido consecuentes con Hugo Banzer Suárez en el acuerdo patriótico, con Jaime Paz Zamora y hace poco con el gonismo. Pero si de dónde vienen ellos. Ellos son los que están haciendo daño al movimiento al socialismo. Por eso yo decía esta mañana, el movimiento al socialismo está secuestrado por el MDLismo del gonismo. Eso nos está haciendo daño. Lamentablemente, y hay mucha gente en su buena fe al interior ha sido sorprendida. ¿Dónde estuvieron ellos cuando estuvimos construyendo el MAS? Estuvieron dándonos palos, inclusive desde la propia Radio América. Nos estuvieron dando palos desde la alcaldía, cuando el MBL más de 20 años. Y hoy nos hacen entrismo. Y desde adentro están corroyendo las estructuras mismo del movimiento al socialismo. Por eso estamos en las condiciones que estamos, totalmente friccionados, ¿no es cierto? Y esto es lo que muchos compañeros del movimiento al socialismo han visto. Pero muchos compañeros del movimiento al socialismo han tomado una decisión equivocada, irse. La peor decisión equivocada es irse. Desde adentro hay que desnudar estos hechos. Por eso yo convocaba esta mañana y decía a los compañeros del movimiento al socialismo, a la consecuencia de toda esa militancia, por Dios hagamos algo. Hay que recuperar al movimiento al socialismo del secuestro del MDL, del gonismo, que nos está haciendo mucho daño. Usted da una entrevista, pero usted se acuerda, pues aquí, hace el año pasado, creo que ha sido cuando iba a haber un año del referéndum. Hilda Saavedra, que era del movimiento al socialismo, cuando yo estaba hablando del neoliberalismo, ¿qué me dijo? Sin vergüenza, tú hablando de neoliberalismo cuando en tus filas están los del MBL del gonismo, me dijo. ¿Eso qué nos quita? Nos quita moral en el discurso, porque el discurso político también tiene... Entonces, pero Evo Morales se ha reunido con ellos, y acaba de decirnos don Manuel Alfaro, no ha ido don Pablo Pérez, no ha ido tal, no ha ido cual, y hemos estado con el presidente Bombardados, que nos ha sugerido la línea. Pero ¿qué pasó? Es que seguramente el compañero Evo Morales, pues, copa lo más grande. Por ejemplo, el análisis político de la situación en la que estamos en Sucre, debería hacerla el compañero Marcel Orgaz. Debería decirles, acá en Sucre tenemos estos problemas.
Estamos interpelados por la presencia del gonismo al interior del MAS, compañero presidente, y el MBL, que a usted le sacaba la mugre cuando llegaba y Pablo Pérez lo llevaba a la COT y los MBListas le sacaban la mugre, hoy están adentro y están causando problemas y están precisamente por este tema, estamos interpelados por la propia población. Y Pablo Pérez, ¿por qué no fue a esa reunión con el presidente a decirle ustedes? Lo que han agarrado es agarrar y todo contra Pablo Pérez en esa reunión. Precisamente yo no fui para que tengan el espacio y digan todo de mí. O sea, yo no podía caer en la tentación de ir y decir, mentira, presidente, mentira. Yo puedo estar con mi conciencia tranquila, expulsado o no expulsado del MAS, yo voy a seguir en este proceso, porque nos ha costado construir a muchas generaciones este proceso, inclusive a las generaciones anteriores a mí, nos ha costado construir Carlos Ortega, Carlitos y entre otros el compañero que ha fallecido, Ricardo Díaz, un gran hombre, un gran luchador. Los hemos enfrentado precisamente a estos de MBL que están de alguna manera corroyendo las estructuras mismo del movimiento social. ¿Está equivocado Esteban Urquizu o está escuchando mal? No, yo creo que le están informando mal. Le están informando mal al compañero Esteban Urquizu, inclusive del propio presupuesto. ¿Y quiénes son los informantes? Pero ¿acaso no lo ha escuchado? Acaba de hacer una entrevista a un militante del MBL que anteriormente era pues acésimo, antimacista, inclusive cuestionaba la primera gestión del compañero Esteban Urquizu. Pero acaba de decir, y eso lo que me preocupó es un colega de la asamblea decir, justificar, ¿por qué no necesitamos nosotros gente? En la asamblea hay una comisión de obras públicas. Esa comisión de obras públicas mínimamente necesita una buena movilidad y necesita unos buenos asesores, ingenieros, en el caso para ir a ver las obras públicas, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a decir? No necesitamos. Pero además, dice, no, pero en la Secretaría necesita, todo necesita. Está bien, necesitan todo, y está bien que tengan todo el apoyo. Pero la Comisión de Obras Públicas necesita también un apoyo. Un ejemplo que le pongo rápido. Y no tratar de descalificar a sus mismos colegas. Imagínese por eso la falta de lealtad con sus propios colegas. Ya se puede imaginar pues en lo político, por eso que ayer batió banderas del gonismo y hoy está ahí de nuevo, y esto está arruinando. Y yo estoy seguro que mucha gente está viendo esto y está coincidiendo conmigo. Por eso hay mucha gente del MAS que lamentablemente se está desencantando con nosotros, precisamente por la presencia de quienes durante más de 20 años gobernaron Sucre, los del MBL, y le hicieron daño. Y pero lo más fregado es que dieron duro, y hoy, mire, la crisis... Me quedan 2 minutitos, esa es la cámara. Si estuviera ahí don Manuel Alfaro, ¿y ellos qué les dice? No, yo creo que lo que hay que... Yo no me puedo referir personalmente absolutamente a nadie. Yo me refiero en el tema político. Creo que no le hagan más daño a este proceso. No le hagan más daño a este proceso, porque este proceso ha costado construir a generaciones de generaciones. Y no se lo digo al asambleísta Alvaro, se lo digo en consecuencia a la estructura del MAS, del gonismo que se ha penetrado al MAS, del MBL gonista que se ha penetrado al MAS. Ese MBL gonista nos está haciendo daño. Y al compañero Marcelo Orgaz, por Dios, en vez de preocuparse tanto de Pablo Pérez, hay que reconducir el proceso en Sucre. Creo que el compañero Esteban Urquizu necesita una asamblea sólida, fuerte, para que haya esa relación, para que haya esa contención política. El que más y el que menos nos da palo y no hay una respuesta política, porque donde van los MBListas inmediatamente los descalifican y les dicen gonistas y obviamente ahí viene el descalificativo político. Pues pueden hacer los esfuerzos que quieran, no, ya no, en Sucre nos conocemos todos. Y por eso es que en el MAS estamos en un momento difícil, hay que reposicionar, hay que reconducir, y para eso obviamente los compañeros de la FUPOCH, los compañeros de la dirección y el resto de las instituciones, por Dios, hagamos algo para reconducir y recuperar la confianza de la población. Pero ojo, este tema del entrismo del MBL gonista nos está haciendo daño. Gracias, Pablo. Qué rápido se ha acabado nuestro tiempo. Mañana es viernes, va a ser el día en el que o se resuelve o se empeora este tema de la Asamblea. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó
Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Cuidamos la calidad desde el inicio del proceso. Controles permanentes avalan nuestras certificaciones. Sumamos nueva tecnología a nuestra experiencia. Esta es la nueva planta de Concretec.